Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, la liturgia nos ofrece la posibilidad de usar un color litúrgico distinto, el color rosado. Así que si alguien estaba preocupado, no se preocupe, ¿ok? Ok, simplemente es un color litúrgico que está presente en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma y que nos invita a la alegría. Se nos invita a pregustar aquello para la cual nos estamos preparando durante el tiempo de la Pascua, que es hacer esa experiencia renovada de que Él nos amó. Y es bonito. Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Pero en la carta a los Romanos dice: nos amó.
Es decir, es un amor que ensancha el corazón, que me saca de mi soledad, que rompe ese egoísmo y me abre a una visión de hermanos. Formo parte de una familia y por tanto tengo hermanos. Por eso hoy se nos invita a profundizar en esa experiencia de ese amor que nos alegra el corazón. ¿Y por qué es tan importante renovar esta experiencia? Hay un filósofo español de apellido, este filósofo español, Cortés, de apellido Cortés. Estoy trabado ahí. Esos son los efectos porque no me he comido una empanada, ese es el problema. Sí, o sea, si tú te comes la empanada al final, que quedan 10 combos, esto no te va a pasar. Lo cierto es, Donoso Cortés. Este hombre, Donoso Cortés, es un filósofo español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y todo su desarrollo filosófico gira en torno a una máxima. Él tiene un axioma. Los que estudian ingeniería y han padecido el cálculo saben lo que es, pero no el cálculo de riñón, sino el cálculo como estudio de matemáticas saben lo que es esto. Es como su axioma. Y el axioma de Donoso Cortés es el siguiente. Atención. A la raíz de todo problema político hay un problema teológico. Lo repito, a la raíz de todo problema político hay un problema teológico. Traducción, la política, como se nos está invitando a recuperar su sentido, y el Papa Francisco en su magisterio nos ha insistido en recuperar el sentido profundo de la palabra política, porque tal vez a algunos se les va a revolver las tripas mientras se come el mondongo, hablando de política. Pero es que la política, ¿qué significa? La política es el arte de buscar el bien común. La política entendida, bien entendida, es el arte. No hay fórmulas. Es un arte que se construye, pero que tiene un objetivo y es buscar el bien común. ¿Qué sucede cuando en una población que en mayoría cree hay tantos problemas para el bien común? Pues la raíz está en que hay un problema teológico, hay un problema en cómo entendemos a Dios, hay un problema y es ¿quién es Dios para ti que eres creyente? Y esta pregunta entonces se convierte en algo muy vivencial para nosotros. Decía el Papa Benedicto XVI, y es una frase que toma el Papa Francisco en un hermoso documento que se llama Laudato Si. Decía lo siguiente: en la medida que van multiplicándose los desiertos externos, nos constatamos que están aumentando los desiertos interiores. Es decir, ese desierto de compasión, ese desierto de lo bueno, ese desierto de lo verdadero, ese desierto de relaciones auténticas en el cual se ha convertido muchas veces nuestras familias, nuestros ambientes, incluso la iglesia. Pues eso obedece a que se han crecido mucho los desiertos interiores. Hay un desierto y ese desierto es de amor. Falta la experiencia de un encuentro con el Dios verdadero. Y desde aquí yo les invito a acercarnos a la liturgia de hoy. ¿Por qué es necesario entrar en esta alegría? Para que podamos, en medio de nuestra Venezuela, en estos momentos de tanta inestabilidad, de tanta angustia para muchos, para todos nosotros, que podamos encontrar e ir a lo esencial. No olvidar que todo lo que está alrededor es producto de un modo como hemos entendido a Dios, de cómo no nos hemos relacionado con Él y que eso ha tenido impacto en las personas y en la realidad y en nuestro país y en las relaciones entre nosotros. Por eso,
La segunda lectura de hoy, que es de la carta de Pablo, nos hace una invitación. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, pero con el Dios verdadero, porque cuando en el corazón no hay necesidad de acercarse al sacramento de la confesión, es porque hay una idea errónea de Dios. Yo no me he encontrado con Dios, por eso me da miedo la confesión. Cuando no se vuelve necesaria la Eucaristía, acercarme a recibir la comunión, hay un problema. Yo no termino de comprender quién es Dios. Y como no comprendo quién es, me cuesta buscar ese bien para todos. Y me centro exclusivamente en mí, en mi egoísmo, en lo que me conviene, en lo que yo veo, siento y en mi manera de hacer las cosas. ¿Qué nos propone hoy el Evangelio? Nos propone hacer un camino. Nos propone hacer un camino para que podamos ver en los tres personajes, bueno, que hay más personajes allí, pero me voy a centrar en tres. De un modo muy particular están los dos hijos y está el papá. Vamos a ver cómo era la relación, o mejor dicho, cómo no era la relación de cada uno de los hijos con el papá. Vamos con el menor. ¿Qué hizo el menor? Quiso construir su proyecto de vida ajeno a Dios. Les pregunto, ¿el hijo menor estaba en la casa de Dios? Sí, estaba. Y estando en la casa de su padre, ¿qué dice? Dame mi herencia. Es decir, yo que estoy en la casa, quiero construir mi vida ajeno a lo que tú puedas proponerme. Yo soy más inteligente, yo tengo más capacidad, yo estoy actualizado. ¿Qué nos refleja el hijo menor? Luego, esa misma astucia, cuando los proyectos no le salieron como pensaba, ¿qué pasó? Diría uno popularmente, fue a buscar a pedir cacao. Pero ¿cuál era la raíz? ¿Por qué él construyó su vida aparte de su padre? Porque él se veía, su papá ¿qué era? Un beneficio. Su padre era la fuente de una casa, su padre era la fuente de dinero, estaba buscando cosas, había un interés allí. Y aquí es muy importante ver y hacernos la pregunta, ¿yo me acerco a Dios única y exclusivamente cuando las cosas me van mal? ¿Busco a Dios única y exclusivamente para pedirle cosas? ¿Me centro en el querer de Dios o yo siempre en mi oración lo lleno de peticiones? ¿Le doy espacio a Dios para que me hable? ¿Le pregunto a Dios qué le gusta? ¿Le pregunto a Dios qué siente ante la realidad de mi país? ¿Le pregunto a Dios qué siente delante de mi padre o de mi madre? ¿Qué siente Dios cuando ve a mis hijos? ¿Le pregunto a Dios eso? ¿Cómo ves mi matrimonio o cómo ves mi relación de pareja? ¿Cómo la ves tú? Eso es el drama del hijo menor. No ha conocido a Dios. Para él, su padre es alguien que satisface sus necesidades. Ahora les pregunto, ¿será que una persona que solamente está pendiente de sí misma, eso ayuda a construir una familia? Ser egoístas, ¿nos ayuda a construir un matrimonio? Ser egoísta nos ayuda a educar a los hijos. Ser egoísta nos ayuda a ser profesionales y estudiantes buenos. ¿Qué país puede salir de un grupo de personas que buscan a Dios solamente para satisfacer su querer? Y por eso viene el peligro de la brujería. El problema de la brujería no es que si se te va a caer el pelo o los dientes. Sí, porque a veces, es el veneno de la brujería, el veneno de la santería, es que nos hace personas profundamente egoístas.
No me importa desenterrar un cuerpo con tal de que yo tenga para hacerme lo que me dijo aquel santero, babalao o lo que sea. Ese es el peligro. Nos hace profundamente egoístas. Ese es el veneno social de la santería. Ese es el veneno social de la brujería. Ya no respeto ni a muertos ni a vivos. No me importa nada, sino que se haga lo que yo quiero, en cuando yo quiero, como yo quiero y del modo que yo quiero. Ese es el veneno de la brujería. Y eso sería lo que es el hijo menor. Dame la parte de mi herencia. Yo sí sé, tú Dios no sabes nada, estás muy desactualizado. Pero está el segundo hijo. El segundo hijo es otra realidad, pero que nos muestra también cómo el corazón no conoce a Dios. El hijo mayor estaba en la casa, ¿sí o no? ¿Cuál era su relación con el padre? Su relación con el padre de la casa era la relación también de interés. Pero en este caso, ¿cómo se manifiesta? Profundamente centrado en lo que reciben los demás. Estaba en la casa, pero ¿cuál era? Si el otro era lujurioso, el pecado de este era la envidia. Está en la casa envidiando. Está en la casa comparándose. Jesús en una parte del Evangelio habla de que hay un solo pecado que no se va a perdonar. Y dice, ay Dios, cuidado si lo tengo yo. Hay un solo pecado que no se perdona. Y él habla el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y yo muchas veces siento que cuando la envidia nos apresa el corazón y entonces nos empezamos a comparar con los demás, estamos cometiendo la blasfemia más grande. Porque cuando Dios te creó y te conoció y quiso que fueras así. Te dio una sensibilidad, te dio unos dones, te dio unos talentos, y al compararte con el otro, al sentirte superior o inferior, ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo a Dios, me hiciste mal. Y les pregunto, ¿qué tiene vida y que Dios no haya querido? Por eso, el hijo mayor, el gran problema que tenía era que no había reconocido realmente su propio valor. Para él, Dios, ¿qué era ese papá que estaba allí? Era alguien a quien servir, pero no era alguien al cual él amar. No se sentía amado. Y por eso, ya para ir terminando, la necesidad que tenemos de implorarle a Dios que en esta Pascua o en esta Cuaresma que nos está regalando y en este día de la alegría, Señor, concédeme la alegría de la salvación, salvarme de vivir delante de un Dios del cual no conozco nada. Y ahí a veces dice gente, Padre, tengo dudas de fe, tengo crisis de fe, benditas crisis de fe, porque son como agarrar una mandarria y romper todas esas falsas imágenes que te has hecho de Dios, que no tienen que ver nada. Hay crisis de fe, benditas crisis de fe, porque tú no conoces, no conozco al Dios verdadero, tengo es una idea en la mente que me impide ver el verdadero rostro de Dios. ¿Y cuál es ese verdadero rostro? Cuando yo me reconcilio con Dios, y es decirle, Señor, perdóname por haber creído que tú eras solamente un cajero automático, que tú eras como un extintor de incendio, rompe en caso de emergencias. Perdóname, Señor, por vivir siempre en una actitud de servicio, pero buscando mi beneficio. Y cuando veo que le pasan cosas buenas a los demás, me comparo y de una vez dejo. Los dos hijos reflejan esa pobreza espiritual, eso que hay que romper. Y por eso esa petición de Señor, reconcíliense con el Señor, es reconciliarme con el Dios que tiene esas entrañas como la del Padre. Es un Dios que le recuerda su dignidad al Hijo. ¿Qué es el anillo? El anillo es el recuerdo, tú eres parte de esta familia. ¿Qué es el vestido? Cubrirlo, cubrir la desnudez. ¿Qué es las sandalias? Protegerle sus pies. Todo esto, ¿de qué nos habla? De cuidado. Por eso,
Cuando en el corazón de un hombre y una mujer reconocemos y estamos en contacto con el Dios verdadero que nos cuida, que nos levanta, que nos protege, que cuando estamos desnudos nos cubre, que cuando se nos ha olvidado quiénes somos nos recuerda el valor que tenemos, de allí empiezan a surgir hombres y mujeres que pueden hacer la diferencia en una casa, que pueden hacer la diferencia en un país. A la raíz de todo problema político hay un problema teológico. Cuando nos encontramos y empezamos a vivir delante de ese Dios que tiene esas entrañas de misericordia, como nos hablaba Jesús en la parábola, el mundo cambia. Cambia mi mundo, cambia mi familia, cambia el modo de relacionarme con mis hermanos, cambia el modo de relacionarme y de ver a mis padres, cambia el modo también de relacionarme conmigo mismo, porque muchas veces estoy como el hijo menor, mendigando comer la comida de los cerdos. Aquí hay muchos jóvenes, hay muchas porquerizas gratuitas, el hijo quería comer de eso. Bendito Dios que no lo dejaban comer, porque dice allí, menos mal que no lo dejaron comer. Pero ante toda esa destrucción y todo eso que está mal, ese Padre nos recuerda el valor que tenemos. Ese Padre nos va impregnando de esos sentimientos también de misericordia y de hermandad. Cuando nos encontramos con ese verdadero Dios, podemos hacer realidad el sueño de Jesús. He venido a prender fuego a la humanidad. ¿Cuánto desearía que ardiera ya en el corazón de cada uno de nosotros para que, como decía Santa Catalina de Siena, ya con esto termino, que nosotros podamos también encender otros fuegos? Es la experiencia de muchos santos, encender otro fuego. Si somos lo que tenemos que ser, prenderemos fuego a la humanidad. Si somos lo que tenemos que ser, prenderemos fuego a aquello que está apagado. Si somos lo que tenemos que ser, si nos reconciliamos con Dios, con el Dios verdadero, el Dios del amor, el Dios de la solidaridad, podremos cambiar muchas cosas con la fuerza de su amor. Que así sea.